Como soy biólogo, me empezó a frustrar muchísimo que el mundo de la inversión en startups estuviera casi vetado a las empresas de biotecnología y salud. La biotecnología en aquella época, en 2015, era el sector de inversión más rentable del mundo. Invirtieras en lo que invirtieras, ibas a ganar menos dinero que en biotecnología. Por el ladrillo, Haití. Capital Cell es una empresa que montamos para ayudar a estas empresas científicas a llegar a los inversores. Mucha gente no lo sabe, pero España es uno de los grandes productores mundiales de ciencia. O sea, ¿tenemos respeto internacional? Sí, sin duda. La gente que invierte en biotecnología es gente que sabe. No hay tanta gente que sepa de invertir en biotecnología. En Capital Cell, si quieres, casi cualquier momento tienes la oportunidad de venir a algún sitio, estar una hora o dos con un emprendedor que te explique sus cosas. Tratamos de seleccionar las empresas de manera muy fina. O sea, un 60% más que otras startups de gran éxito, como podrían ser los Globos. Entonces, una media de lo corda hasta ahora. Tenemos que acabar la estimación porque había una parte en acciones y no sé qué, pero era por 104. Intenta invertir en 10. Y si no vas a llegar a 10 con el capital que puedas. Si tú quieres invertir capital, tienes que mirar cuánto dinero te sobra. Puedes poner dinero en ciencia, curar una enfermedad de mierda y ganar dinero. Y mucho dinero. ¿El sector público ayuda o no ayuda? ¿Cuánto tiempo tengo? Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Marketers Club, tu actualización semanal sobre temas de marketing, negocios, inversiones y tecnología. Hoy tenemos un capítulo especial porque vamos a hablar de cómo invertir en proyectos de biotecnología, cómo invertir en biotech, y lo vamos a hacer con uno de los mayores expertos del país en la materia, que es Daniel Olivé, CEO de Capital Cell. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues nada, a ver, cuéntanos un poco para entrar en materia. ¿Cuál es la historia de Capital Cell? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuál es la historia en sí misma? Tiene un poquito de historia. Capital Cell es una empresa que como tal empezó a operar en 2015 y esto viene un poquito de una inquietud personal mía. Hace muchos años salí de mi último trabajo corporativo porque me lo pidieron y era en la época justo después del gran crack financiero de 2008, todos esos años, que además aquí España llegó un poquito tarde, en lugar de volver a reincorporar al mercado laboral estándar, empecé a preocuparme por intentar hacer algo. La verdad es que toda esa crisis financiera enormemente estúpida me dejó bastante pensativo y me empecé a interesar por la financiación participativa. Me parecía muy interesante encontrar una herramienta que nos permitiera, como sociedad, saber mejor lo que hacemos con nuestro dinero, saber dónde va, exactamente qué hace, dar una herramienta financiera que permita a todo el mundo recibir los beneficios de manera un poquito más equitativa de las cosas que generan riqueza. Entonces me metí en crowdfunding de inversión, que es una cosa que en aquella época era una novedad, y al cabo de poco de hacer esto, como soy biólogo, me empezó a frustrar muchísimo que el mundo de la inversión en startups, que es básicamente donde acabé metido, estuviera casi vetado a las empresas de biotecnología y salud. ¿Por qué? En general porque son propuestas de inversión muy complicadas, en general porque se trata de científicos tratando de explicar a inversores y no se acaban de entender, y todo esto para mí era un poco un choque, porque la biotecnología en aquella época, en 2015, era el sector de inversión más rentable del mundo. Es decir, invirtieras en lo que invirtieras, ibas a ganar menos dinero que en biotecnología, fuera ladrillo, Haití, etcétera, etcétera. Pero este mensaje muchas veces no llega, ¿no? También hay que decir que la economía mundial tiene muchos altos y bajos y las cosas hoy son así y mañana son asá, pero en aquella época era una realidad como un piano y efectivamente el mensaje no llegaba a los inversores. Es un poco razonable, entiendo, por parte de los inversores. Bueno, cuando te separas de tu dinero intentas que vaya a algún sitio del que te fías o entiendes. Un científico explicándote algo que no entiendes en absoluto no da el perfil. Entonces, Capital Cell es una empresa que montamos para ayudar a estas empresas científicas a llegar a los inversores y para ayudar a los inversores a poder invertir en un sector complejo de la mano de gente que sí lo entendía. Y ahí nació Capital Cell. ¿Y cómo fueron los inicios? O sea, Muy mal. ¿Cómo? Directamente. Bueno, a ver, para los que sepáis cómo funcionan las startups, ya sabéis que Capital Cell fue la primera plataforma de inversión de crowdfunding de inversión especializada en biotech de Europa. Luego aparecieron algunas más,
Pero la inmensa mayoría de los, no recuerdo la cifra que había en aquella época, pero no sé si eran 1.000 o 2.000 millones de euros que se movían en Europa en crowdfunding de inversión, eran en plataformas generalistas, plataformas de crowdfunding de inversión que todo el mundo conoce, como Seedrs, Crowdcube, etcétera, etcétera, donde puedes encontrar cualquier cosa. Lo nuestro era una novedad y, bueno, como empresa que hace algo que no hace nadie más, pues te puedes encontrar con ciertas dificultades al principio, etcétera, etcétera. Trabajamos para un sector muy poco conocido. Me gusta citar que en el primer año de operación el 98% de nuestros inversores no es que no hubieran invertido nunca en biotecnología, es que no habían invertido nunca en una empresa directamente. Entonces, bueno, los primeros años de Capital Cell incluyeron un montón de divulgación, de evangelización, Es que me imagino la primera campaña, ¿no? O sea, la primera campaña, la primera vez que entra un proyecto, digamos, en la plataforma, pretende financiarse a través, digamos, de la plataforma de Capital Cell. Ese Clinics. Claro, esa fue la primera, ¿no? Esa fue la primera que hicimos. ¿Ha pasado más de una vez por la plataforma o no? Porque me suena el nombre. No han pasado más de una vez, pero hicieron una spin-off. Ellos mismos, la empresa le fue muy bien. De hecho, Clinics no solo fue la primera ronda que hicimos, fue el primer exit, la primera empresa con éxito del crowdfunding español. También. Pero tenemos un montón de récords por ahí. Yeah. Y esta empresa, la cosa le fue muy bien. Al cabo de unos años hicieron una spin-off que se dedica solo a generar nuevos fármacos para cardiología. Se llama Z-Cardio. Y entonces se empieza, digamos, tirando de contactos, intentar generar bases de datos y tal, porque bueno, levantar las primeras campañas imagino que fue complicado, ¿no? Sí. De hecho, la primera campaña, la de Clinics, levantó 100.000 euros y tardamos unos cuantos meses, cosa que en aquella época parecía un éxito. Porque 100.000 euros no parece mucho. Es verdad que la media de rondas hoy en día en Capital Cell está más cerca del 1.000.000 de euros, pero en aquella época, bueno, en 2015 estaba más cercano a la media de la industria, así que, bueno, en aquella época nos parecía a todos que estaba muy bien. Pero sobre todo lo que creo que realmente estaba muy bien es que habíamos descubierto una manera en que las empresas de biotecnología tenían una alternativa a morirse de asco. Y eso en este sector ha generado un gran impacto, de hecho. Así que, a pesar de que la cantidad no fue enorme, creo que sí que fue una gran alegría para todo el mundo. ¿Cuál se podría decir que es la visión y la misión de Capital Cell? Tenemos unas cuantas. En realidad la empresa nació para ayudar a estas empresas a encontrar capital. Creo que el pozo filosófico detrás de Capital Cell es profundo porque de hecho es un proyecto que sí nace para responder a ciertas inquietudes que generó pues eso, esa gran crisis financiera, ese momento de estupidez máxima que tuvimos en 2008 como mundo. Y hay un montón de cosas que Capital Cell quiere conseguir. Quiere conseguir que la gente sea más consciente de lo que hace con su dinero. Quiere conseguir también la generación de una economía de valor, porque al final hay una gran diferencia entre hacer dinero poniéndolo en cualquier sitio y hacer dinero consiguiendo, por ejemplo, que las mentes más brillantes de tu país no tengan que marcharse a otros sitios, sino que puedan desarrollar sus carreras aquí. Hay toda una parte de generación de una economía de mayor valor añadido y de mayor responsabilidad personal que forma parte de nuestro ADN. Y dentro de todo esto, no voy a decir que la ciencia es lo menos importante, pero hay otra cosa detrás del leitmotiv de Capital Cell. Mucha gente no lo sabe, pero España, que es un país en el que estamos acostumbrados a pensar que somos unos cutres en muchas cosas, y es cierto, en muchas cosas, pero no en ciencia. De hecho, España es uno de los grandes productores mundiales de ciencia, por encima de nuestra población, por encima de nuestro PIB, o sea, digamos, en una proporción que no corresponde a la riqueza del país, generamos ciencia de mucha calidad. O sea, ¿tenemos respeto internacional en este ámbito? Tenemos respeto internacional, sí, sin duda. Y, de hecho, la noticia más reciente sobre esto es que Cataluña ha sido la región de Europa que ha captado más fondos europeos de financiación de alta tecnología. Esto siempre ha sido así. España era creo que con unos cuantos años de reducción de la inversión pública en I+D, esto ha caído, pero creo que hemos pasado del 10 al 12. Estamos en los 10 países que producen más ciencia del mundo. Y si fuéramos a regiones, Cataluña, si fuera un país, no me estoy metiendo en política, per cápita sería el tercer productor de ciencia biomédica del mundo. Eso es lo que somos en realidad. Somos un país que genera una ciencia de enorme calidad, pero
Y esto es una estadística que está ampliamente disponible por ahí. Estados Unidos y Europa siempre han tenido esta comparación. En Europa se produce más ciencia. Ciencia quiere decir descubrir algo. Quiere decir un paper, una publicación científica que dice, por ejemplo, hemos identificado los 18 genes que están relacionados con el Alzheimer hereditario. Eso es un descubrimiento. Europa está por delante de Estados Unidos. Pero hemos producido un fármaco para tratar el Alzheimer. En innovación, en llevar eso a algo, Estados Unidos está por delante. España no es una excepción. Cultural, ¿eh? O sea, quizá a Estados Unidos se le da bien esa parte, ¿no? Sí, creo que sí. De hecho, mi padre siempre me había dicho que nunca te metas entre un americano y un dólar. Eso es posible que efectivamente... Es una gran frase y no la había escuchado nunca. Sí. Y España no se escapa a esto. Producimos una ciencia de enorme calidad, pero ¿dónde ponemos nuestro dinero? No es en llevar esa ciencia al mercado. Aparte de que hayan un montón de motivos estructurales, etcétera, etcétera, cómo están hechas las universidades, cómo están hechas las cátedras, etcétera, etcétera, no hay tanto dinero privado. No hay tanta gente que ve un descubrimiento científico y dice, esto puede ganar mucho dinero, pongamos aquí pasta. Entonces, una de las razones de ser de Capital Cell es intentar que más dinero que ahora se dedica, creo que no voy a descubrir nada a nadie si digo que en España se pone mucho dinero en inmobiliaria y en turismo. Vale. Nadie lo va a desmentir. Creo que no. Todo eso está muy bien, entiendo, pero una parte de ese dinero en ciencia nos va a generar al final más beneficios quiere decir más rentabilidad, más beneficios intangibles. Todos queremos vivir en una sociedad donde pasan cosas interesantes, no donde el turismo expulsa a los vecinos de los barrios o lo que sea. Una economía de mayor calidad es uno de los objetivos de Capital Cell. Queremos atraer dinero de otros sitios a la ciencia. Me quedo con esto de una economía de mejor calidad, porque a veces siempre vamos a las inversiones como quiero un resultado capitalista y ya está, que biotech lo tiene, ¿vale? Pero aparte estamos generando un impacto, ¿no?, positivo en la sociedad, ¿no? Y eso es el gran binomio que se busca, ¿no? Para mí hay una cosa importante que son los intangibles. Los intangibles son aquellas cosas que, se generan alrededor de una inversión. Nuevamente, creo que todo el mundo sabe qué es lo que pasa cuando se produce algo a 20.000 kilómetros de aquí y se hace traer en barco. Hay polución. Eso es un intangible de una cosa que parece más barata, pero no lo es, porque el coste se lo está comiendo otra cosa. Hay un montón de inversiones capitalistas que pueden dar una rentabilidad que no está mal, pero estás golpeando de manera negativa un montón de cosas alrededor. Yo y Capital Cell estamos muy alineados con una economía que está tocando todas las teclas de manera positiva, que genera cosas positivas y que hace que cuando salgas a pasear por tu ciudad o cuando tu hija tenga que escoger una carrera universitaria, descubras que has creado a tu alrededor un entorno más positivo, donde se vive mejor. Y para mí ese tipo de intangibles vienen con el concepto de economía de calidad. Así que todo esto parece un poquito lejos de invertir en startups de biotecnología, que es una cosa muy concreta, pero forma parte de nuestra filosofía. Bueno, es la filosofía que yo creo que le da un encanto especial, posiblemente, a la empresa, ¿no? Entonces, claro, para que la gente tenga visión un poco del tipo de proyectos, ¿qué tipo de proyectos entran en Capital Cell? Porque, claro, hay algunos que son muy llamativos, ¿no? Y tienen causas, te diría que muy nobles. Entonces, ¿puedes explicar, puedes decir 4 o 5, no sé, las que se te vengan a la cabeza como diciendo, oye, mira, es que esta empresa pretende hacer esto, esta startup pretende hacer esto otro, ¿no? Para que la gente tenga esa visión, ¿no? De decir, estamos hablando de algo de impacto positivo para la sociedad, pero para que lo vean en concreto. Por ejemplo, todos conocemos enfermedades autoinmunes, aunque no sepáis lo que es una enfermedad autoinmune. Todos conocéis muchas enfermedades autoinmunes. La diabetes, un tipo de diabetes, la artrosis, la esclerosis. Hay un montón de enfermedades que se llaman autoinmunes porque se derivan de que el sistema inmunitario se confunde y confunde algo que es del cuerpo con un invasor y lo destruye. Cuando esto es, por ejemplo, el recubrimiento de los nervios, tienes esclerosis. Cuando esto es el cartílago, las articulaciones, tienes artrosis. Todas estas enfermedades, que son muchísimas, a día de hoy, 2024, no tienen cura, ninguna de ellas. O sea, hay paliativos, ¿no? Hay paliativos, puedes curar los síntomas, puedes retrasar la aparición, pero no puedes curarlas, ni puedes prevenirlas. Hace poco hicimos una ronda para una empresa llamada Head Therapeutics, es una empresa de Sabadell, me parece, que
tiene una tecnología que permite engañar al sistema. El sistema inmune, cuando detecta que una célula muere de manera natural, lee que esa célula se ha deshecho y la marca como esto es seguro. Esta gente ha conseguido que esas señales que le dicen al sistema inmune que no toque eso, se apliquen a aquello que está desencadenando la enfermedad. Las articulaciones, la cobertura de los nervios, etcétera. Con lo cual, de hecho, Health Therapeutics lo que hace es una especie de vacunación inversa. Le dice al cuerpo que no toque eso que está atacando de manera errónea. Esto sería uno de los primeros proyectos del mundo que es capaz de curar enfermedades autoinmunes. Imagínate el impacto, ¿no? Por ejemplo. Ahora, por ejemplo, también estamos a punto de lanzar una nueva ronda por una empresa de Granada llamada Pharmamel, que han conseguido desarrollar un producto capaz de tratar de manera mucho más eficiente la sepsis. En general, cuando la gente se muere en un hospital, no sé si es la segunda causa de mortalidad, se muere de una infección y de un choque anafiláctico, una cosa llamada sepsis. De hecho, si no me equivoco, es lo que te mataba al final en el COVID. Nuevamente, algo que no tiene demasiado tratamiento. Pharmamel es una empresa que ha conseguido desarrollar una nueva formulación por un producto ya conocido que es capaz de evitar eso. Y están ahora a punto de salir en Capital Cell, de hecho, con una ronda para salir a bolsa y llevar este fármaco al mercado. Y eso ha pasado en una empresa de Granada. Normalmente uno pensaría que ¿quién va a hacer algo que puede solucionar una de las mayores causas de mortalidad mundial? Bueno, pues una gente de Granada. ¿Por qué no? Tenemos una ciencia extraordinaria y de ahí salen proyectos que hacen cosas extraordinarias. Bueno, los iremos explicando aquí en el podcast, ¿vale? Porque bueno, tenemos ya que podemos empezar a revelar, digamos, que Capital Cell va a ser el patrocinador, digamos, del podcast durante los próximos meses. Por lo menos iremos explicando precisamente estas historias, iremos trayendo también al programa también distintas startups que van a ir explicando estas historias, van a ir explicando, digamos, cuál es la ciencia que quieren crear, su misión, su visión, su campaña, digamos, de financiación, y vamos a ir dando, digamos, visibilidad a todo lo que hacéis en Capital Cell. Así que nada, de primeras, gracias por el voto de confianza. Trataremos de hacer la mejor difusión posible. Y bueno, seguimos un poco después del breve anuncio, digamos, que quería... Si me permites, al revés, gracias a vosotros. Una de las cosas esenciales dentro de Capital Cell es conseguir que más gente se entere de lo que están haciendo estos emprendedores, estos científicos. Y si los traéis aquí, lo explicáis un poquito y conseguís que expliquen lo que están haciendo sin enredarse demasiado en polisílabos incomprensibles. Ese va a ser mi misión, ¿vale? O sea, transcribir lo bueno que hacen en palabras, digamos, que las personas puedan llegar a entender y que no sepan de biología, de biotech, o sea, que no tengan, digamos, perfiles no científicos, ¿vale? Vamos a decirlo así. También, a ver, o sea, de la parte de biotech, ¿no? De biotecnología, ¿en qué estadio está, ¿no? Cuando tú piensas, digamos, en las inversiones que hay disponibles, digamos, para un inversor, lo hemos comentado, ¿no? Inmobiliario, luego tienes capital riesgo, también en distintos tipos de empresa, tienes fondos, tienes bolsa, tienes muchísimas cosas. Y a veces biotech, o sea, parece como que no está, digamos, en las primeras, digamos, que tiene, digamos, un inversor quizá más de a pie, ¿vale? Un inversor ya profesional sí que ya se documenta más y lo tiene ahí en sus opciones, ¿no? Si tuviéramos que hacer un ranking, digamos, ¿en qué posición está biotech? O sea, ¿está en las primeras posiciones? ¿Está en las últimas? ¿En qué estadio está? Está en las primeras posiciones. De hecho, Capital Cell se convirtió, no recuerdo en qué año, en el 2020 creo, en la mayor plataforma de crowdfunding de inversión de España. O sea, se puso por delante de plataformas que se dedican principalmente a la tecnología, al IT, al fintech, al edtech, a todo esto que tiene tech al final. Lo cual creo que ilustra que cuando se le plantea a la gente la posibilidad de invertir en biotecnología, la suelen tomar por delante de otros sectores. Yo creo que el potencial de rentabilidad y el potencial de impacto social son muy atractivos. Pero creo que esto lo experimentamos más durante la pandemia. Durante la pandemia hubo un pequeño periodo en el cual no se podía invertir en cosas tradicionales. La bolsa estaba haciendo cosas raras y no se podía invertir sobre todo en inmobiliaria ni en turismo porque nadie sabía lo que iba a pasar. Y entonces es sorprendente la cantidad de llamadas que recibimos, porque lo que daba la impresión es de que la biotecnología, aparte de que la pandemia trajo probablemente un poquito más de conciencia de que la biotecnología podía ser un buen negocio,
creo que nos hizo darnos cuenta de que está en tercer o cuarto puesto en la mente de la gente. Yo creo que hay un par de cosas que todo el mundo sabe de la biotecnología. Uno, está creciendo muchísimo. Es una tecnología que está conociendo una revolución un poco parecida a la de la informática en los años 90, porque estamos pasando, los que estáis ahí no sé qué edad tenéis, pero hace 20 años la medicina era bastante rupestre, era bastante química. Hoy en día se están desarrollando fármacos de una complejidad extrema y se están desarrollando sistemas que permiten diagnosticar las enfermedades antes de que existan, podemos modificar los genes, la transformación tecnológica es inimaginable. Y yo creo que todo el mundo tiene presente que hay ciertas cosas que van a crecer sí o sí, la inteligencia artificial, las criptomonedas, si quieres creer en eso, etcétera, etcétera, y la biotecnología está en esa lista, sin duda. Casi todo el mundo hoy en día, todo el mundo que tiene inquietud de invertir en algo piensa, hombre, disparar en la dirección de la biotecnología parece que tocarás algo, porque es un sector que está creciendo mucho. Con lo cual, no estamos hablándole a la gente de invertir en, yo qué sé, en la doma de la jirafa. Es algo que ya es muy atractivo y nos encontramos con que nos vienen a buscar también. ¿Qué tipo de inversor hay? O sea, digamos, o qué perfiles de inversor tenéis. Digamos, o sea, porque hay distinto tipo, ¿no? Quizá hay un perfil más profesional que a lo mejor hasta asiste, digamos, a presentaciones privadas que hacéis y se documenta y demás. Pero la gente que invierte en biotecnología es gente que sabe o hay mucha gente que no sabe. No hay tanta gente que sepa de invertir en biotecnología. Y esta es una característica un poco sistémica de la biotecnología. Es un sector complicado. Saber de invertir en biotecnología en general quiere decir saber de dos cosas. Una de ciencia, que es complejo, y otra de un mercado que tampoco es evidente. O sea, todos más o menos nos podemos hacer la idea de cómo funciona el mercado, no lo sé, de la venta, de la logística, etcétera, etcétera, pero la biotecnología, ¿quién es el comprador, quién es el vendedor de un fármaco? Entonces, hay relativamente poca gente en el mundo que tenga todo el conocimiento. Nosotros en Capital Cell lo que hemos hecho ha sido juntar a los pocos que saben mucho, a algunos de los que saben mucho, invierten con nosotros y lo que hemos creado es una comunidad en la que tú sabes que estás coinvirtiendo con gente que sabe mucho de esto. Entonces, en Capital Cell tenemos un poco dos niveles. Nos encanta que la gente participe y nos encanta, quiere decir que organizamos reuniones en las que hablamos de ciencia, organizamos reuniones con los emprendedores y en Capital Cell, si quieres, pues en casi cualquier momento tienes la oportunidad de venir a algún sitio, estar una hora o dos con un emprendedor que te explique sus cosas, charlar con él, ver una presentación y llegar todo lo profundo que quieras en el conocimiento. No, y aparte que se entiende. Yo me acuerdo, yo fui a la de Ahead Technologies, que lo has comentado antes. Cierto. Yo fui y, claro, desde el punto de que yo tampoco, mis conocimientos en ciencia son muy bajos, pero aprendes. O sea, vas ahí y bueno, y lo escuchas y te lo explican de una manera más llana y tal, y aprendes. Y se hicieron muchas preguntas, además. O sea, había gente que estaba ahí pues preguntando, repreguntando, y además se podía profundizar mucho en el proyecto, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que yo vi Capital Cell la primera vez, y recuerdo que te lo comenté también, no te acordarás, pero yo dije, oye, es que claro, es que a mí me pasaba que entraba en Capital Cell y me parecían todos los proyectos maravillosos, ¿no? En general lo son, creo. Y entonces, claro, tú me decías, bueno, es que hacemos esto, ¿no? Precisamente hacemos de filtro, ¿no? Hacemos de filtro para gente, coinvertir con gente que sabe, ¿no? Sí. De hecho, en Capital Cell tenemos muy claro que hay un montón de gente que está invirtiendo en biotecnología por primera vez con nosotros. Tenemos una cierta responsabilidad de hacer las cosas bien y tratamos de seleccionar las empresas de manera muy fina. Si tú vienes a una sesión de estas privadas o en Capital Cell, te vas a encontrar con gente haciendo preguntas a los emprendedores y tanto te puedes encontrar a alguien que diga, mira, yo de esto no sé, yo soy economista, pero quiero que me expliquéis esto, esto y esto, y puedes encontrarte a alguien que diga, mira, yo antes era el manager de la Agencia Española del Medicamento y me gustaría que me explicarais cuáles son los hitos clínicos a partir de fase 2. No, la mayoría de los que estábamos ahí ese día, la mayoría no sabíamos. La mayoría no, exceptuando un par de personas, quizá que de esto, pero yo creo que la mayoría no sabíamos y veníamos a interesarnos, ¿no? Ese día en concreto había uno que sabía por todos los demás, pero no habló. Sí, claro, pues mira, no me dio la sensación precisamente porque no se le escuchó, ¿no? Claro, cuando hablamos ya, digamos, hay varias, o sea, digamos, la misión la tenemos clara, ¿no? O sea, el tema de, digamos, que estás invirtiendo en algo que hace un bien a la sociedad. Nos vamos por un momento a la parte de rentabilidades, ¿no?
¿Qué puede pasar, o sea, digamos, a nivel de rentabilidad? Algo que hacéis vosotros muy bien en la página web es que muchas veces ponéis los múltiplos posibles, que esto es algo como muy tangible, ¿no? Porque la gente al final dice, oye, vale, sí, me gusta mucho la causa, pero pongo un dinero, también quiero saber a qué puedo optar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué rentabilidades me dirías? O sea, digamos, no sé si lo podemos poner por escalas, si te parece. O sea, uno que va, bueno, un poco bien. Hay unas escalas más o menos hechas para esto. En general, la inversión en startups sigue siempre las mismas reglas. Estás invirtiendo en una empresa que está haciendo algo que nadie ha hecho nunca. Y esto para empezar. Que nadie ha hecho nunca quiere decir, Ahead Therapeutics, esta empresa de Sabadell, está haciendo algo que Pfizer, Novartis y Roche, vamos, saltarían por una ventana con tal de hacerlo ellos y no están pudiendo. Ellos lo están intentando, quiero decir, la tarea no es fácil. Entonces, lo que estás haciendo es apostar por equipos que son capaces de hacer cosas prácticamente increíbles. Entonces, en realidad las opciones que tienes son dos. O bien el proyecto va bien, o bien el proyecto no va bien. Si no va bien, es bastante fácil saber lo que va a pasar con tu inversión. Vas a perderla. Vale. Es casi seguro. Perderla de manera relativa, ¿eh? Hoy en día, por ejemplo, gracias a la ley de startups y a la fiscalidad que hay muchos proyectos en Capital Cell en los que como máximo puedes perder el 20% de lo que has puesto. Puedes recuperar el 80%. Claro, puedes recuperar el 80% en caso de quiebra. Sí, exacto. Entre lo que te desgrabas y lo que Claro, te puedes y de hecho la mayoría, quitar. según la nueva ley de startups, muchas cumplirán con los criterios para que el inversor, si lo invierte de manera privada, se va a poder desgravar el 50% de la renta. Puedes desgravar el 50% y luego de las pérdidas te Vale. puedes llegar a quitar hasta un, no sé cuántos, un 26 o un 30 o algo así. Con lo cual puedes perder todo o parte de lo que has puesto si la empresa no va bien. Si la empresa va bien, entonces ahí sí que hay un poco grados. Una empresa que va bien en biotecnología, de hecho son las startups que se venden por más dinero del mundo como sector. Si uno tiene en mente las ventas de grandes startups del sector tecnológico, tipo Globo, Idealista, Twitter, etcétera, etcétera, de media, las startups de biotecnología se están vendiendo por un 60% más de dinero. Es decir, el exit medio, cuando alguien se compra una startup de biotecnología en el mundo, de media se la compra por 580 millones de dólares. Cuando o sea, un 60% más, digamos, que otras startups de gran éxito, como podrían ser los Globos. Si entonces una media de lo que es Ojo al dato, lo que se está comprando una startup de IT, de tecnología en el mundo, la media, no sé, mis últimas cifras igual son de 2022, pero bueno, la media hecha de los 5 años anteriores era un 60% mayor, los de biotecnología. Porque es un sector menos conocido, pero hay gente que está francamente untándose de dinero con esto. Es un sector que está generando enormes beneficios. Hay un ejemplo que me parecía bastante gráfico sobre esto, que somos un país en general de inversión en startup, pero inversión en startup de tecnología, de informática, digamos. Sí. Y todo el mundo conoce Globo, todo el mundo conoce Idealista y todo el mundo conoce Wallapop, etcétera, etcétera. Si tú tomas el top 10 de los mayores exits de startups españolas, normalmente si miras los que están publicados por ahí, no hay ni una sola empresa de salud, pero sencillamente porque no se cuentan en los rankings, porque en realidad de las primeras 10 mayores exits en España, 5 son de salud, de biotecnología, incluyendo Advanced Medical, Tygenix, y no están. Sanifit. O sea, si lo buscas, no salen. No salen en el ranking de bastantes... hay muchos que vienen... ¿Y por qué? Si solo se supone que estás contando la cifra, digamos, de exit, ¿no? Hay una cierta tradición de no incluir la biotecnología en todas estas cosas. El Observatorio Bankinter, por un tema por ejemplo, estético, a lo mejor, o no sé, desconozco la razón, ¿eh? Yo creo que es por desconocimiento. Por desconocimiento. O sea, cuando rastrean, digamos, esos datos, no encuentran los de biotech. O consideran que no han de meterlos, igual que no han de meter a lo mejor los de, no lo sé, criptomonedas o cualquier otra cosa. En este caso... Ya que son cosas completamente... En este caso estamos hablando de startups, siguen las mismas reglas. Lo único que tienen las de biotecnología son un par de características. La primera es, cuando tienen éxito, se venden por más dinero, mucho más dinero. La segunda es, tardan más años en dar estos beneficios. Al final, en porcentaje anual de beneficios sigues ganando más, pero tienes números de estar esperando
pues 4 o 5 años para que estas empresas den su fruto. Bueno, y tampoco, comparado con el resto de startups, tampoco es... O sea, muchas veces están ahí, ¿eh? O sea, porque en otros sectores de startups tecnológicos muchas veces te dicen también 5 o 7 años. Acaban siéndolo, y acaban siendo en ocasiones más, en Sí. ocasiones menos. Aquí yo creo que de entrada, si vas a Capital Cell, vas a ver los multiplicadores que puedes aspirar si el proyecto va bien, y también vas a ver el horizonte en el cual puede pasar eso, y normalmente... Sí, eso lo explica bien la web, que yo creo que te da mucha visión. No sé si puedes explicar un poco, decir, un proyecto medio, digamos, la media, digamos, de lo que habéis visto hasta ahora, cuando va bien, digamos, ¿a qué múltiplo puede tener más o menos? ¿Y en qué tiempo? El múltiplo puede variar mucho. O sea, O sea, en nuestro portfolio... entiendo que habrá de mucho, o sea, mucho y poco, ¿no? De momento el récord que hemos tenido si es... vamos a las medias, que a veces no tiene por qué ser lo más justo, ¿eh? Pero... Nosotros tenemos ahora estimado no, tenemos contado cuál es el valor de capitalización del portfolio. Es decir, cuando hemos comprado acciones, las hemos comprado a X, y la última vez que alguien compró acciones de esa empresa las compró a Y. Entonces, si una empresa cierra, por ejemplo, el nuevo valor es 0. Si tú la compraste a 1 y ahora alguien la está comprando a 2,5, el nuevo valor es 2,5. Con todo esto, el valor de nuestro portfolio ahora mismo se ha multiplicado por 3, los días que lo miré, 3,14 creo. Esto obviamente incluye empresas en las que invertimos el año pasado y empresas en las que invertimos hace 7 años, con lo cual, es una media de la cual es difícil extrapolar cuál sería tu rentabilidad exacta, pero sí, puedes asumir que si pones 1 euro en Capital Cell, ahora mismo el valor de tu dinero sería 3,14. Vale. Eso no quiere decir que sea dinero que tú puedas... Cuando estás invirtiendo en startups, es un poquito como cuando inviertes en pisos. Tú no puedes cambiar eso por dinero cuando te dé la gana. No es líquido. Exacto. El día que se vende, tú recibes dinero. Entonces, en nuestro club de inversión hay gente que ya ha ganado dinero, hay gente que todavía no ha ganado dinero. La inmensa mayoría de nuestras inversiones ahora mismo tienen menos de 4 años. Porque Capital Cell, me preguntabas antes, ¿qué tal los inicios? Lentos. Bueno, claro. A partir de 2020... Es que ese es el tramo más duro, ¿no? Porque empiezas a sembrar en un año y se supone que hasta dentro de 4 o 5 años no tienes grandes historias que contar aún, ¿no? No, y por añadir también un poquito, por preparar las expectativas de la gente, lo que suele pasar es que las malas noticias llegan antes que las buenas. Si inviertes en este tipo de empresas... Suele pasar. Es posible. Y hemos tenido pues un montón de gente que ha salido bien, de hecho. Incluso hemos tenido alguna cifra un poco mareante de beneficios para algún inversor, pero bueno, lo normal es que antes de que las empresas empiecen a ir bien, alguna se vaya cayendo por el camino. Y esto al final es invertir en startups. Pero yo he visto algunas, digamos, publicadas en la web. Esto es público, pero fácilmente podrían ser, yo qué sé, pues inversiones a 3-4 años, ¿no? O sea, podría ser esta... Y se ven múltiplos de por 15, ¿no? O sea, en algunos casos, ¿no? A ver, nuestro récord hasta ahora... tenemos que acabar la estimación porque había una parte en acciones y no sé qué, pero era por 104. Eso es una que ha ido muy bien. Eso no tiene por qué pasar. Puede ser una que aparte no podéis explicar, ¿no? ¿Puede ser? No podemos explicarla. Sé que había una extremadamente buena, pero que aparte no podéis explicar porque, bueno, muchas veces en este tipo de operaciones hay contratos de confidencialidad y este tipo de cosas, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que es una empresa británica. Durante una temporada estuvimos operando allí, una empresa de allí, y efectivamente hay una serie de detalles en los que no podemos entrar. Pero de todas maneras es una rareza, tampoco esperamos a que... Vale. Pero en todo caso, invertir en startups en realidad, no sé si para los que seáis futboleros, tiene un puntito de invertir en futbolistas juveniles. Tú, realmente lo que estás tratando... Proyectas. Es de encontrar al nuevo, no sé, el que os guste, el nuevo Iniesta. Vale. Y eso es realmente lo que te va a pagar todo lo demás. No estás realmente aspirando a generar un montón de cosas sólidas que lleguen un poquito a... Tú lo que estás buscando es el outlier, el home run, como dirían los americanos. Y entonces tiene sentido hacer dos cosas. Una, obviamente, invertir en varias empresas, porque
bueno, puedes acertar a la primera, pero lo más razonable es poner tu dinero en más de una empresa y una de ellas será la buena. Y bueno, la segunda es eso, ser consciente de que los hay que parecen que van a ser Messi y luego, pues yo qué sé, no lo son, Ya. por lo que sea. Claro, yo, por ejemplo, hace algún tiempo también me formé en temas de Business Angel y demás, y muchas veces te lo dicen, ¿no? Cuando pasas por allí, te dicen, oye, si quieres jugar a esto, intenta invertir en 10. 10 es el número un poco, sí. O sea, intenta invertir en 10. Y si no vas a llegar a 10 con el capital que puedas. ¿Vale? Hay business angels que van con tickets mucho más grandes y hay otros que van con tickets más pequeños. Pero si no, puede ser un poco el mismo caso, digamos, en el tema de capital set, lo más inteligente sería poco dinero en 10. Absolutamente. Nosotros no seleccionamos, o sea, me hablabas antes de tipologías de empresa, en realidad solo tenemos una, empresas de supercrecimiento. Nosotros lo que estamos buscando no son empresas que vayan a hacer un bisturí que se puede vender por un 20% menos y competir en precio con no sé qué. Eso no nos interesa. Son buenos negocios y hay un montón de pymes en el sector farmacéutico, hospitalario, etcétera, etcétera, que son buenas inversiones. Nosotros estamos buscando la empresa que va a sustituir el tratamiento que se hace a todos los pacientes de cáncer de pulmón. Se va a convertir en el nuevo estándar médico, que se va a convertir en el nuevo estándar de diagnóstico para, por ejemplo, la prueba poblacional de cáncer de mama. Por ejemplo, eso es lo que estamos buscando, el que va a conquistar de un día para otro un mercado enorme. La razón de esto también tiene que ver con que los proyectos biotecnológicos, los proyectos médicos, tienen un camino hasta el mercado larguísimo. Estos son buenas noticias para los que tomáis fármacos. No le dejan a la gente hacer un fármaco así. Tienes que hacer una prueba, luego otra, luego fase 1, luego fase 2, luego 3, vigilancia, fabricar lotes de fármacos. Es complicadísimo, necesitas unas instalaciones de altísima tecnología que no tiene casi nadie, etc. Entonces, tú no estás invirtiendo en una empresa que se va a convertir en la comercializadora de. Te estás convirtiendo en una empresa que en un cierto momento va a vender su desarrollo típicamente a una farmacéutica. Y ahí entra lo interesante. Y ahí entra lo interesante, efectivamente, porque tú vas a ganar dinero cuando pase eso, Exacto. no cuando el fármaco llegue al mercado, lo cual sería en 15 años. De hecho, curiosamente, el desarrollo de fármacos es muy largo, son de 10 a 15 años, pero dentro del sector biotecnológico, las startups de desarrollos de fármacos se habían convertido en las que tenían el tiempo a éxito más corto. Y de media era 3,8 años. Es muy poco. De hecho, siempre comparándolo con el sector informático, cayó por debajo del tiempo medio de éxito de las startups de tecnologías de la comunicación. Lo cual es un poco contraintuitivo, pero funciona así. En cuanto tú tienes algo que es prometedor, se compra por un montón de millones. Así que lo que estás haciendo como inversor es poner un poquito de dinero en varios caballos que están en esta carrera. Pero el que gane, gana la gran carrera. Exactamente. ¿No? O sea, Y nosotros lo que en hacemos béisbol, ¿no? O sea, podríamos decir que el que la pegue, el o sea, que la saca del directamente la saca estadio. al estadio. Eso es. Y nosotros lo que hacemos en Capital Cell es asegurarnos de que tú puedes invertir en varios caballos, que ninguno es una mula, digamos. Ese es el trabajo de filtro que hacemos nosotros. No quiere decir que todas las empresas que pasen por ahí vayan a tener éxito. Ojalá, porque todas ellas están haciendo cosas fantásticas, pero eso es, efectivamente, ese es el mantra del inversor. Reparte tu dinero. De hecho, nosotros tenemos un cálculo muy fácil para el tema de la inversión. Si tú quieres invertir capital, tienes que mirar cuánto dinero te sobra. El dinero que te sobra, en general, es el que tienes en tu cuenta corriente o en tu patrimonio, que más o menos nunca bajas de ahí. Eso es el dinero que tienes para invertir, si quieres. Para aquellos de vosotros que esta cifra sea 36 euros, igual no estás en disposición de invertir. Es momento de ahorrar. Pero, si no, esa cifra lo que tienes que hacer es invertir de eso. No recomendamos invertir más de un 20% en startups. No porque sea arriesgado, toda inversión es arriesgada, es por lo que decíamos antes, es líquido, va a estar unos años parado. No pongas el 100% de tu dinero en algo ilíquido. Te vas a quedar ahí atrapado un tiempo.
como tengas una operación o un hijo que hay que pagarle la fianza o yo qué sé, pues estás mal dado. 20%. Y esa cantidad es la que tienes que dividir en 10 trozos. Si haces todo ese cálculo y te queda que tienes 1.000 euros para invertir, entonces lo que recomendamos es que pongas 1.000 euros en una empresa, esperes que vaya muy bien y pues estés satisfecho de haber puesto un poquito de dinero en algo de impacto social y emocionante para ti. Pero lo ideal es que puedas partirlo en 10 trozos. Esta es un poco la razón por la que en Capital Cell siempre hemos puesto como ticket mínimo 1.000 euros o 500. Normalmente las empresas lo que quieren es que ningún inversor ponga menos de 20.000 euros. Para ellos es más cómodo que la gente ponga mucho dinero. Bueno, pero aquí la gente se sindica, ¿no? A través de la plataforma, ¿no? Sí, pero para nosotros lo que es importante siempre es que todo el mundo, a la que te sobren 5.000 euritos, puedas dividirlos en 10 empresas y puedas invertir de manera diversificada y razonable. Porque si no, al final, lo de invertir de manera diversificada está muy bien, es un truco muy sencillo, pero claro, suele estar más bien al alcance de la gente que tiene mucho dinero. Claro. Nosotros, intentamos tener siempre empresas con tickets mínimos que ronden los 500 euros, de manera que si te sobra un pelín de dinero, puedas invertir en varias. Bien, ¿cuál es el funcionamiento de la plataforma? Digamos, ¿cuántos proyectos os llegan? Luego, ¿cómo funcionáis? ¿No? Porque uno de los grandes valores que tenéis, digamos, es la due diligence que hacéis de los proyectos, ¿no? Es uno de vuestros grandes valores, ¿no? De separar el grano de la paja. ¿Cómo es, digamos, o sea, si vemos todo el proceso, ¿cómo funciona? ¿Llega? ¿Pasa a un primer comité de expertos? ¿Cómo funciona toda esa parte? El proceso en Capital Cell requiere 3 filtros. El primero es el más interesante, creo que es la mejor idea que nunca hemos tenido, es el de la red de expertos. En 2015, cuando empezamos con todo esto, juntamos en una lista a varios expertos, pues yo qué sé, alguien que gestionaba una red de 80 hospitales, una persona que se dedicaba a probar medicamentos, a probar, no probar. Vale, había sonado algo diciendo, bueno, yo voy, a ver qué tal. Voy consumiendo. Gente, altos directivos del mundo farma y tal. Y era la gente a la cual cuando teníamos un nuevo proyecto les preguntábamos, porque realmente una de las cosas que tiene este sector es amplio. Un día te llega un robot de cirugía y al día siguiente te llega un fármaco contra la diabetes. Entonces tenemos una red un poquito amplia de expertos un poco en todo a los que le preguntábamos. Esto evolucionó a una cosa que ahora se llama la BioExpert Network. Todos los proyectos que llegan a Capital Cell, después de pasar un filtro inicial, básicamente para comprobar que sean medios serios, se van a esta red, que es una red colaborativa que hoy en día cuenta con 3.200, creo, expertos de todo el mundo. Expertos... ¿Los proyectos de Capital Cell se llegan a una red de 3.000 expertos? Sí, siempre. Eso es el primer paso. La red de... ¿Y todos dan feedback? No, nuestra tasa de respuesta está entre el 1 y el 2%. O sea, quiere decir que cada proyecto lo revisan entre 20 y 40 expertos. Vale. O sea, en función... Es colaborativo, ¿no? Entiendo que si quieren, contestan con su opinión. Esta es un poquito la gracia de lo que hemos creado. Tiene un punto de TripAdvisor, efectivamente, lo pone ahí y quien quiere participa. Nosotros activamente, pues cuando nos llega un proyecto de cardiología, llamamos a los cardiólogos que están ahí. O sea, ya apretáis directamente de decir, oye, si viene algo de cardiología, yo conozco 3 cardiólogos muy buenos, a estos 3 sí que les pido por favor que me digan algo, ¿no? Exacto. Pero por otra parte también nos gusta que ahí entren y opinen, pues a lo mejor un señor que ha llevado 3 productos médicos al mercado en otro sector, alguien que es un experto en patentes de biotecnología, alguien que es un consultor de regulatoria, o sea, gente que no son especialistas en eso, pero sí conocen el sector. Entonces, con todo esto, nosotros sabemos cuál es la expertise real de cada uno, vemos un poquito sus opiniones y sobre todo yo creo que también le damos un montón de valor a las empresas, porque lo primero que hacen cuando llegan a Capital Cell es llevarse un feedback, una revisión y un foro de discusión de 2 semanas con un montón de expertos, además de todo el mundo. Esta red es bastante fascinante porque ha crecido... ¿El foro de discusión cómo funciona? Durante 2 semanas se les da, a cada proyecto tiene una intranet, tiene una zona privada, donde todos los expertos que quieren entran, comentan, preguntan y la empresa y la gente habla con ellos. O sea, los expertos interactúan en ese foro, ¿no? Acerca de ese proyecto. Exacto. Interesante. Preguntan, a veces se pelean,
¿Vosotros moderáis, entiendo? Nosotros moderamos, nosotros nos encargamos, por ejemplo, de eliminar a gente que tenga conflictos de interés. Vale. Pues yo qué sé, pues si alguien de una empresa de la competencia o de un sector Claro, en de que tenga algún repente dice, conflicto. este proyecto no tiene sentido. Sí. Vale. A veces también, pues no sé, alguien entra, le pone a todo un 10 y dice que es una maravilla, luego te lo vas a mirar y bueno, resulta que hicieron la carrera juntos y pues... Entonces nosotros nos encargamos de gestionar, hay muy pocos, es decir, en general, esto de la Bio Expert Network se sostiene porque la comunidad científica, por naturaleza, es colaborativa. Ya. Y colaborativa quiero decir que desde que estás en la universidad te acostumbras a revisar el trabajo de tus compañeros. Tal. Esto es una cosa que me fascina, por ejemplo, mi mujer es bióloga y trabaja más que el reloj. Y normalmente, no sé si tienes hijos, pero lo más normal es que una vez los pones... Tengo dos hijas pequeñas. Normalmente los pones en la cama, pones algo en Netflix y al cabo de 10 minutos estás así. Sí, puede sobrepasar. Pero cuando alguien tiene un artículo, mi mujer coge, se pone allí y está hasta las 11:30 de la noche revisándolo, luchando contra el cansancio. ¿Por qué? Pues porque es un quid pro quo. En la comunidad científica esto está muy arraigado. Un sentimiento de responsabilidad, ¿no? También. Es una cosa que se llama peer review y es un principio de colaboración en el conocimiento. Y eso es una de las piedras angulares de esta comunidad, que además ha crecido sola. Históricamente le hemos dedicado un presupuesto de comunicación y marketing de 0. Y esta Bio Expert Network, que empezó siendo mi lista de 80 personas, ahora son más de 3.200 y nunca la hemos anunciado. En general, yo creo que atraemos un montón a científicos que están interesados en hacer algo más que estar en la academia haciendo solo ciencia, porque les ponemos delante proyectos que son la medicina dentro de 5 años. Y realmente, si tú a alguien... En general, los médicos y los científicos son muy vocacionales, sin ver cómo aguantas guardias. Entonces, tú ir a alguien y decirle, mira, en el futuro, esto que tú estás haciendo, abriendo a la gente, a estos tipos dicen que lo pueden hacer con una cirugía no invasiva. Es casi imposible que no quieran mirarlo. Claro. Y luego, para mucha gente, también es casi imposible que no den su opinión al respecto. Vale. Entonces, esta red funciona súper bien. Le damos un montón de valor a las empresas. Y ya solo con eso, ¿no? Yo creo, o sea, aparte, os llegan los proyectos, digamos, no sé, os llegan, digamos, las propuestas, pasan por ahí y luego también es verdad que las aceptáis o no las aceptáis, pero también entiendo que les dais feedback de lo que ha opinado, digamos, la comunidad de expertos, ¿no? Que eso ya les da un valor tremendo, ¿no? Sí, de hecho, antes lo hacíamos por dinero esto también. Había gente que había pagado $2.000 por hacer este servicio. Hemos dejado de cobrarlo y ahora lo hacemos solo para las empresas que vienen a Capital Cell a hacer una ronda. Pero sí, da mucho valor. Entonces, este es el primer proceso. Vale. Cuando salen de esto, hacemos una reunión de comité y, bueno, la verdad es que con el informe que nos dan los expertos ya tenemos un montón hecho. Luego lo revisamos internamente y los que aprobamos pasan al tercer filtro, que es encontrar un inversor de referencia. Nosotros hacemos un trabajo muy bueno de selección y análisis, pero nunca publicamos una ronda si no ha habido otro inversor profesional que ha hecho el suyo. Entonces, todas las rondas que están en Capital Cell tienen un inversor de referencia que ha puesto dinero y ha aprobado el proyecto con su análisis independiente. Y pone el dinero antes de que salga la ronda. Antes, a la vez... ¿Se anuncia este inversor, este lead investor? Sí, siempre lo tienes ahí puesto. Vale, está ahí, vale. En algunas ocasiones raras, de hecho ahora tenemos una ronda, la de Spinally, que no se puede decir qué fondo de inversión es que ha puesto el dinero porque el fondo no quiere que se sepa ahora. Vale. Por motivos que, bueno, en fin, cada uno los que quiera. El lead investor puede ser un fondo, un business angel, o sea, pero una persona, digamos, inversor profesional. Qué interesante este doble filtro, ¿no? O sea, primero quiero el beneplácito de los científicos, ¿no? Y luego, por lo menos, tengo que tener algún inversor profesional reputado que me diga que lo respalda y que va con el proyecto, ¿no? Sí. Entonces, es primera fase, segunda fase y luego tenéis una aprobación final o en el momento que ya dice el inversor que ha hecho su investigación. No, la segunda fase, digamos, nuestra aprobación interna. Nosotros tenemos que aprobar, bueno, primero revisar lo que dicen los expertos y afinarlo, porque en ocasiones lo que tenemos es un montón de expertos que dicen, por ejemplo, todo parece que está muy bien,
pero, yo qué sé, nos faltan los datos de toxicología, con lo cual no sabemos muy bien. Entonces, nosotros podemos hacer después un trabajo extra de investigación. Tenemos un par de partners, de socios corporativos que se encargan de hacer una revisión. Por ejemplo, trabajamos con una empresa de patentes de Barcelona que se llama Elion y ellos revisan las patentes de todos los proyectos. Y también trabajamos con una empresa norteamericana llamada Lyra Health y ellos revisan la estrategia de llegada a mercado, o sea, la estrategia de ventas de todos los proyectos. Entonces, juntamos todo eso, hacemos nuestras propias averiguaciones y también somos los que tenemos que validar las condiciones financieras que se ofrecen al inversor. ¿Qué porcentaje de la empresa se le da a cambio de su dinero? ¿Qué condiciones? Valoración pre-money, todas estas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, revisamos las condiciones que se están ofreciendo, en ocasiones tenemos que negociarlas, en ocasiones tenemos que rechazar operaciones, porque... Bueno, claro, puede pasar eso, ¿no? Científicos ok, patentes ok, distribución ok, inversor, lead investor bien, llegáis al final y a lo mejor no os ponéis de acuerdo. La verdad es que nos pasa mucho, sobre todo con el tema de la valoración, porque hay una... Lo de la valoración, es decir, qué porcentaje de la empresa te doy a cambio de tu dinero, es algo que en muchas ocasiones yo creo que hay una aproximación un poco incorrecta a esto y hay inevitablemente, especialmente entre los emprendedores machos, un tema de orgullo. Cuanto mayor valoración, mejor. Sí, son egometrics, ¿no? Son un poco egometrics, sí, exacto. Sí. Te robo la expresión. Sí. Y que yo creo que es totalmente al revés. Es decir, yo estoy haciendo algo. Capital Cell es una startup que tiene inversores y yo sería mucho más feliz si en el futuro hago ganar dinero a mucha gente, más dinero, que si yo me puedo comprar una isla más grande. Eso es un poquito mi filosofía y creo que es un poquito lo que tiene el crowdfunding de inversión, que permite repartir un montón estos beneficios. Y es verdad que nos encontramos a veces con empresas que no lo consideran así. Y, no sé, alguien que a cambio de 1 millón de euros te quiere dar el 3% de su empresa, pues no. Bueno, no puede claro, ser. Tiene que ser algo titánico, ¿no? O sea, ya como... Claro. Casi te voy a decir que tenemos aquí una regla en que en general... Si alguien te está poniendo un dinero que tú necesitas para que tu empresa crezca, sí o sí. Otra cosa es que no quieres el dinero. Entonces, bueno, pues si lo necesitas, mi métrica así al respecto de valoración, no estamos hablando de valoración, pero ya que estamos, en una ronda tienes que diluirte un 20 o un 30%. Si no le estás dando a alguien el 20 o el 30% de tu empresa, en general, al final, te estás quedando mucho más valor tú del que estás dando a los demás. Y a menos que tengas una razón extraordinaria, como por ejemplo, yo qué sé, tienes superpoderes, en general necesitas a tus inversores y no vas a querer tener la vergüenza de que al final, cuando vendas la empresa, a lo mejor, por ejemplo, por menos dinero del que tú crees, tú ganes dinero y ellos no. Lo cual, bueno, va a mentalidades. Yo me sentiría muy mal. Claro. Entonces, bueno, eso es otra de las cosas que nosotros vigilamos. Es la batalla, ¿no? Porque en las valoraciones no es... Tienes la sensación de que no es 100% objetivo. También hay... No, más bien es 100% subjetivo. Ya. O sea, vale, bueno, quería ser cauto con la expresión, pero claro, es un poco expectativas, ¿no? Medición de expectativas, proyección, cómo está el mercado, ¿no? Pues... equipo, evidencias científicas, ¿no? Y ahí vas juntando todo y vas haciendo la valoración, ¿no? Pero es el principal problema, ¿no? O sea, digamos que la valoración subjetiva que tiene el emprendedor cuadre con la valoración, digamos, que hace Capital Cell o el inversor y el lead investor, ¿no? En este caso. Claro. Nosotros, en base a que tú como inversor en startups tienes que poner tu dinero en 10 empresas, una de las premisas que es lógicamente asociadas con esto es si ganas una, tiene que pagarte todas las demás, ¿no? Entonces, es por eso que en Capital Cell no vas a ver ningún proyecto en que el multiplicador sea 3. Vemos proyectos que están, por ejemplo, muy cerca de mercados o que ya están en mercado, pero que están vendiendo servicios o algún otro proyecto claro. de menos crecimiento, pero de mayor seguridad. Esos en Capital Cell no los verás. ¿Por qué?
Porque en realidad lo que nosotros hacemos es un tipo de inversión, el de la startup. Si tú le estás proponiendo a alguien que multiplique su dinero por 7, por definición matemática no le encaja. Porque si tú estás apostando a proyectos que no te van a dar beneficios, si los demás fallan, no tiene sentido. Otra cosa es que al final, si tú has invertido en una empresa y multiplicado tu dinero por 7, obviamente puedes estar contento. Claro, pero tienes que buscar precisamente el outlier ese que te pague el resto, ¿no? Porque Exacto. la mayoría se va a meter en 10. Si Y tiene que salir de tal forma que una de esas 10 pague la fiesta. Si puedo volver al fútbol, si tú tienes que intentar conseguir que te salga Messi. Si en vez de Messi te sale, no sé, Guti, o yo no sé, pues bien, también bien, fantástico. Pero no puedes apuntar más abajo, porque entonces, ¿no? Si apuntas aquí, te quedas aquí, si apuntas aquí, te puedes quedar aquí. Aparte que es otra cosa, ¿no? Ya, o sea, digamos, ya sería capital riesgo más clásico, ¿no? De me meto en menos proyectos con un estadio más maduro. Exactamente. ¿No? O otro tipo es otro tipo de inversión, ¿no? Que seguramente pago más caro porque tiene más consistencia, digamos, o sea, ya tiene más recorrido como tal, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces aquí el tema de la valoración toca a esto, porque si estás poniendo la valoración en la cual, oye, yo te vendo esto a 10 y tú ves que en el futuro eso no va a valer más de 50, ¿cómo voy a conseguir yo que esto valga 10 veces más de lo que me has...? Entonces, bueno, esa es la otra cosa que nosotros validamos. Tener un lead investor nos ayuda. Por ejemplo, el 40% de las rondas en Capital Cell tienen como coinversor, como lead investor, a un fondo de inversión, a un fondo de capital riesgo. En general, los fondos de capital riesgo del sector biotech en España son muy buenos. Hemos coinvertido con Inverready, hemos coinvertido con Alta, hemos coinvertido con Ship2B, con un montón que son buenos profesionales. Y en general las valoraciones que ellos negocian son las que tomamos y suelen ser valoraciones que le dan beneficios a todo el mundo. Claro, pero es muy interesante este mix porque llegas, digamos, otra vez al proyecto con la visión de los dos lados, que es lo difícil que siempre se encuentren, ¿no? Pues el científico y el inversor, ¿no? Sí, pero se encuentran. Se encuentran, bueno, vosotros hacéis de puente. ¿Cuál es la ronda mínima que se suele hacer y la máxima? En general no hacemos nada más pequeño de 200.000 euros. Vale, 200.000 mínimo es una campañita, ¿no? Es una campañita y aparte, digamos, una campaña que no supone un reto llenar, digamos, para Capital Cell, ¿no? Digamos que 200.000 euros es como algo mínimo. Bueno, las cosas van y vienen. Ahora hemos pasado un par de años en que era más complicado. Hay que tenerle respeto a todas las rondas. Hay una estadística curiosa. Nosotros, los últimos años han sido un poco más lentos, pero tradicionalmente nuestra media para completar una ronda era en 36 días. Y esto era independiente de la cantidad. Es decir, daba lo mismo que fueran 200.000 euros que 1,5 millones. Porque en realidad normalmente los proyectos menos maduros, que necesitan menos dinero, les cuesta más conseguir la confianza de los inversores. Vale. Tienen inversiones más pequeñas y los más grandes, más potentes, más atractivos, captan dinero más rápido. Con lo cual, sorprendentemente, es igual de difícil levantar 200.000 euros que 1 millón. Normalmente, porque tienes un proyecto con más cara y ojos cuando estás levantando 1 millón. Si estás intentando levantar 1 millón para un proyecto pequeñito y muy verde, entonces sí, es mucho más difícil. O sea, digamos que os cuesta trabajo todas, independientemente de la grande, la pequeña, todas... Las queremos a todas igual, todas en el mismo trabajo. Todos son hijos. Todos son hijos. Todos son hijos biológicos. Bien, cuéntanos alguna historia. A ver si nos puedes explicar alguna de estas que se puedan explicar, ¿no? Compañía X llegó, hizo una ronda, consiguieron esto y este fue el retorno. No sé, la típica historia, no sé si la he puesto muy marketingiana la historia, pero si se puede alguna, lo digo porque tampoco hay relativamente pocos años para lo que es inversión, de histórico y superando las dificultades de confidencialidad que tenéis de vez en cuando. A ver, es que esas son complicadas. Yo tengo un par de historias favoritas, pero no las puedo contar. Claro, o sea, eso os pasa, ¿no? O sea, las más buenas no las podéis explicar. Bueno, no hay para tanto. O sea, normalmente cuando una se finaliza, pues se finaliza. Lo que pasa es que yo creo que esto le pasa a más empresas. Normalmente, tú como inversor
sales y ganas dinero cuando ese proyecto sigue ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bionur, Vale. Bionur es una empresa está desarrollando un fármaco que también podría, para la esclerosis múltiple, que podría no solo parar el avance de la enfermedad, sino regenerar el nervio y recuperar. O sea, podría curar a alguien que ya está en fases avanzadas de la enfermedad. Es el potencial del fármaco. Este es un proyecto que nos vino a ver en 2017, creo, cuando habían tenido un par de problemas y necesitaban... O sea, realmente en aquel momento, el que era el CEO de la empresa en aquel momento, Albert, hizo un trabajo extraordinario con Capital Cell y salvó a la empresa, la sacó adelante. Básicamente necesitaban repetir unas pruebas. Lo hicieron, lo levantaron, captaron grandes fondos de inversión y esta empresa eventualmente hace un par de años, creo, firmó un acuerdo de licencia con un potencial de unos 900 y pico millones de euros. Además, esto quiere decir que este fármaco, que tiene el potencial para curar la esclerosis múltiple, está yendo adelante. Quiere decir que se va a desarrollar y quiere decir que en algún punto de los próximos años, la gente que ha invertido en ese dinero en 2017 y luego de nuevo en 2019 va a recuperar su capital multiplicado por un número que no está mal. Pues un número bestia. En el momento en que pase y esto eso... va a pasar potencialmente, pero aún no se sabe. Yo no digo nada. Y puede ser que no pase. Pero si pasa eso... O sea, yo realmente creo que sería el primero de los proyectos en los que hemos involucrado a mucha gente, porque esta fue la primera campaña de crowdfunding en España que superó el 1.000.000 de euros. En Capital Cell, de hecho, tenemos unos cuantos récords. Creo que a través de Capital Cell han invertido, no sé, igual 600 o 800 personas en esta empresa. Y yo realmente quiero ver ese día en que 800 personas se diseminen por ahí diciendo a la gente, tío, puedes poner dinero en ciencia, curar una enfermedad de mierda y ganar dinero, y mucho dinero. Y ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Exacto. Y espero que eso tenga realmente un efecto llamada, o sea, que más gente se anime a hacer esto y haya un movimiento real de gente que pues le presta atención a que con su dinero puede hacer eso. Pero yo creo que está muy bien llevarte tu dinero multiplicado por X, nadie le dice que no, pero sobre todo pensar, ostras, este dinero lo he ganado curando la esclerosis múltiple. No está mal. Y bueno, pues lo mismo pueden pensar a lo mejor la gente que invirtió eso, en C-Clinics, en GoodGut, en Vitrus, en alguna otra de estas empresas que ya han dado beneficios. Esta yo creo que es una de mis favoritas, a pesar de que no estoy diciendo nada y no ha pasado todavía, pero es una de mis favoritas porque es que lo cumple todo. Hay mucha gente, ha sido un gran movimiento social, es ciencia totalmente fuera de lo habitual y es una solución para una condición, bueno, los que tengáis a alguien con esclerosis cerca, ya lo sabéis, es terrible, es una ratonera vital que se te come. Y bueno, pensar que has ganado dinero haciendo eso... Te hace dormir mejor, ¿eh? Creo que sí. Seguro. A ver, claro, la inversión en biotech, yo creo que hay muchas cosas aún por ver, ¿no? O sea, si alguien se quiere formar, ¿hay algún sitio donde...? Yo iría a hablar con Capital Cell. Bien, retornamos ahí en el esto porque, claro, es algo que estaría bien en algún momento, ¿no? O sea, y creo que a lo mejor lo tenéis en la hoja de ruta para dentro de un tiempo sacar un cursito, ¿no? O sacar algún tipo de formación. Lo tenemos y de hecho teníamos que hacer uno ahora a finales de mayo y al final por problemas de agenda y tal. Hemos venido haciendo unas sesiones un poco light, bueno, sesiones de 4 horas con inversores del sector desde hace 3 o 4 años. Yo creo que hemos hecho una docena de ediciones del curso y ahora lo queremos transformar en algo un poquito más amplio. Más digital, quizá. Vamos a hacer algo más digital. O sea, yo creo que si no estoy equivocado, vamos a hacer una videoacademia y también vamos a hacer un formato presencial en modo... ¿Cómo se diría esto? En modalidad executive. Esto lo he tenido que aprender, no sabía lo que era. Quiere decir viernes y sábado. Vale.
esto sí, presencial, trayendo business angels del sector, etcétera, etcétera. Y todo esto lo estaremos lanzando probablemente antes de final de año estará todo en marcha ya. Perfecto. Ya, últimas dos preguntas ya, digamos, sin meterte en ningún jardín de esto, o sea, el sector público ayuda, no ayuda, lo hace, no lo hace de manera ineficiente, eficiente. ¿Qué sentir tienes tú que estás en la materia? ¿Cuánto tiempo tengo? Que quieras. No, mira, creo que el sector público, en general el sector público hace lo que puede. Creo que desde que estoy metido en esto, en estos años he hecho cosas. He sido presidente de la Asociación Española de Crowdfunding, he estado negociando leyes en el Senado, he hablado con gente de la Generalitat, he hablado con gente del Ministerio y he visto un poco las tripas del sistema público más que antes. Y bueno, no sé, voy viendo que es un sistema en el cual hay gente con muy, muy buena voluntad y muchas ganas de impactar y de hacer cosas. Ineficiencias sistémicas. Luego al final, en realidad, somos España. Las leyes en general se hacen un poco así y así. A mí me parece que en general hay una cierta ineficiencia en España a la hora de hacer cosas para apoyar la transferencia tecnológica y la innovación y la inversión en ciencia. Y tampoco creo que no creo que nadie vaya a ver esto y vaya a llamarme enfadado. O sea, yo creo que yo creo que ha sido muy... El tech transfer en España, es decir, la gente que está en las universidades, las entidades públicas que tienen la misión de hacer llegar innovación, están inyectando una cantidad sin precedentes de dinero en el sistema. Una parte de ese dinero le está pasando lo que le suele pasar al dinero en este país, que es que cuando inyectas un montón de pasta, acaba... Bueno, al final se la pilla Indra, yo qué sé, es lo que hay. Hay una parte de este dinero que está siendo repartido de manera poco eficiente, se puede mejorar, hay voluntad, faltan los canales. Y en general mi sensación con respecto a hace 7 o 8 años es que está mucho mejor. Yo creo que hay dos cosas que han mejorado. Una es a nivel Cataluña, sin duda, y a nivel de España cada vez más, los gobiernos se han despertado el hecho de que la biotecnología es un sector clave para el futuro, para la economía. Es decir, nosotros, a pesar de que no lo parezca, creo que hay gente que se da cuenta de que no podemos ser un país de turismo y camareros para toda la vida y de que convertirse en un referente mundial de la biotecnología, igual que de las renovables o de la computación cuántica, es un enorme valor a futuro. La biotecnología es un sector por el cual sin duda apuestan el gobierno central, el de Cataluña y el de algunas otras regiones como el País Vasco, por ejemplo. O sea, se están haciendo cosas, ¿eh? Se están haciendo cosas. Lo digo porque no ayudan imágenes como las que se vieron ahora, y ya sin entrar en política porque nunca entramos aquí. Hubo una sesión al Pleno sobre la ley de la ELA, por ejemplo, y se viralizó precisamente que fueron 4 o 5 congresistas. Prácticamente no hubo gente ahí escuchando eso, ¿no? Y parece un tema muy, muy, muy sensible como para estar, ¿no? Y precisamente ahí fue una imagen que no ayudó, y también es bueno que des el contrapunto de que sí se está apostando, ¿no? Se está intentando. Creo que era Pirelli, que decía que la potencia sin control no sirve de nada. Aquí la voluntad de alguna gente, la voluntad política, luego se tropieza un pelín, o patina, las ruedas patinan, los senados, la gente que tiene que hacer las leyes, etcétera, patinan. Yo ahora no sé cuánto tiempo llevo intentando convencer al gobierno de que se dé cuenta de que ha hecho una ley de startups con uno de los mejores esquemas de desgravación de Europa, que en Capital C las empresas que ofrecen esta desgravación están captando el doble de capital que las que no la ofrecen, pero que no lo podemos ofrecer siempre porque si indicamos a los inversores qué es lo que hay que hacer para que la empresa no sea ingobernable, se pierde la desgravación. Cosa que es un absurdo completo. O sea, es algo de lo cual creo que alguien podría darse cuenta en 5 minutos y decir, sí, esto es una tontería, lo cambiamos. Ahí lleva. Y no se hace. No, de hecho, fíjate que estamos en 2024. Yo empecé a trabajar en crowdfunding de inversión en 2013, cuando era una novedad.
cuando el hacer aumentos de capital sin pasar por el notario parecía difícil. Lo hicimos. Bueno, pues ahora tenemos que enviar a la gente al notario. Porque para poder desgravarse, pero no hacer que las SLs en las que invertimos se conviertan en un gallinero, la gente tiene que ir al notario a firmar papeles ahora. 11 años más tarde. Entonces, bueno, la voluntad política y... Pero por lo menos ahora sí tenemos esa parte, ¿no? O sea, la gran mayoría de inversiones de biotech, si van mal, podríamos llegar a recuperar el 80%, ¿no? Que eso es uno de los titulares un poco que... Sí, efectivamente. Que hemos sacado esto. Es que es un gran titular ese, ¿eh? Sí, la verdad es que al final estás invirtiendo con red. Claro. Bien, pregunta final. ¿Qué te ha inspirado últimamente? Libro, película, frase, persona, cualquier cosa que te venga a la mente como diciendo, mira, esto me inspiró. ¿Qué quiere decir inspirar? Hombre, es una gran pregunta que no esperaba que me viniera de vuelta, pero algo que te haya hecho pensar, digamos, a poder ser, pues siempre miramos el lado positivo, que te haya y que te haya hecho tomar acción, ¿vale? O sea, digamos, algo que te haya llegado, te haya hecho evocar pensamientos positivos y te haya hecho tomar acción hacia esa dirección. Lo he devuelto improvisadamente. Muy bien. Bueno, la verdad, no te sé decir. Es que a veces me pasa, ¿eh? En entrevistas me preguntan, dime un libro, una película y tal. Sí, para mí también es la peor pregunta porque te hace pensar, o sea, no está en tu... No, dejando de parte el tema de la cultura, que ahí lo único que puedo decir es que hace poco que me acabo de leer La montaña mágica, que animo a cualquiera a intentarlo. Y me ha pasado. ¿Sí? Sí, es un libro interesante. Vale. Pero, no, yo creo que de hecho es una cosa que vamos a hacer ahora en Capital Cell. Hace poco me he puesto en contacto con una cosa llamada la Fundación Villavecchia. La Fundación Villavecchia, de la cual me habló mi socio y amigo Antonio Parente, es una fundación que no conocía, a pesar de que está en el edificio de al lado de nuestra oficina, en San Pau. Y Antonio me llamó para decirme a ver si les podía ayudar, o están dando a levantar capital, bueno, levantar fondos, porque es una fundación, para crear un hospicio. La Fundación Villavecchia se dedica a acompañar a las familias que tienen niños con cáncer en sus últimos días de vida. Es decir, ellos ayudan a los niños que no se van a salvar. Exacto. A mí me pasó lo mismo que os ha pasado a vosotros oyendo esto. Vale. Y claro, me explicaron esto y yo no entiendo cómo hay gente que pueda hacer esto, pero me he pensado, hombre, si hay gente que es tan valiente como para hacer esto, yo les voy a ayudar. Entonces ahora voy a involucrar a Capital Cell, no a nivel empresa, sino, bueno, utilizaremos un poco nuestras redes de comunicación, pero bueno, a nivel personal, de todos los que estamos ahí, lo he compartido con el equipo y nos vamos a involucrar en ayudarles ahora a levantar fondos para crear este nuevo hospicio. Es un proyecto súper bonito y está involucrada pues, gente conocida por su sensibilidad hacia la oncología pediátrica, futbolistas, etcétera. Pero yo creo que hacía tiempo que no me pasaba esto, que alguien me explicara una cosa y pensara, ¡guala, esta gente, madre de Dios! ¡Qué valor dedicarse a esto! Así que, no sé, ¿te sirve? Hombre, si no me sirve esto, ya no sé qué es lo que me va a servir. Wow, son cosas que te dejan un poco con el molde, ¿eh? O sea, no conocía esta iniciativa, la verdad es que es preciosa. Pero bueno, ostras, pues aquí lo vamos a despedir, digamos, en lo alto. Vale, así que nada, solo último comentario. Creo que hace poco habéis hecho también ronda interna, ¿no? También os habéis financiado de la... Bueno, sí, hacía tiempo que no levantaba capital para mí mismo. O sea, invertir en el propio Capital Cell, vamos a decirlo así. Sí, esto lo hemos hecho. Capital Cell es una empresa que hace tiempo que funciona, está estable, financieramente ganábamos dinero, todo estaba bien y nos podríamos haber quedado ahí tan tranquilos, pero hace un par de años la Unión Europea cambió la ley y finalmente, después de un montón de años, ahora podemos operar en toda Europa. Hasta ahora podíamos operar en España y estaba prácticamente prohibido que yo le enviara un mail a un ciudadano de otro país de Europa. Ahora podemos hacerlo y dado que somos la plataforma europea de salud y biotecnología, somos la más grande con diferencia, la primera líder, etcétera, etcétera, y dado que
esta situación de que a las empresas de biotecnología les cuesta levantar capital y de que la gente puede invertir más en biotecnología ocurre en todas partes. Esto no es un problema de España, es un problema que se repite en Milán, en París, en Ámsterdam. Así que, bueno, decidimos internacionalizar la empresa, que es un reto bastante complicado, para el cual pues, pensamos que necesitábamos un poquito de pólvora adicional. Entonces hemos levantado esta ronda que iba a ser pequeñita y al final, como contamos con la confianza de un montón de gente, pues al final han sido casi 900.000 euros. Me ha llegado el rumor de que se vendió muy rápido. Muy rápido. Sí, sí. Y de hecho, bueno, no sé si se puede decir, pero yo también me voy a sumar de una manera pequeña. Muy bien. Así que también, yo ya lo dije en su día en reuniones privadas y tal, era una empresa que yo le tenía cierta debilidad en el buen sentido. Y también me he querido sumar, digamos, de una forma pequeña, digamos, a vuestra ronda interna. Muchísimas para gracias. Expandir el mensaje. O sea que no solo es un compromiso, digamos, de patrocinio del podcast, sino que es un compromiso también de intentar aportar lo que se pueda. Te haremos ganar dinero. Bueno, pero, o sea, ambas cosas. Esperemos que pasen ambas cosas, ¿no? Que se genere ciencia que ayude y si podemos ganar dinero por el camino, pues mira, ya ¿qué más podremos pedir? Ese es el espíritu. Así que nada, oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, que también sabemos que tienes una agenda complicada, a cultivar muchos éxitos, muchas rondas, mucha ciencia y mucha buena aportación a la sociedad, que es lo que queremos. Muchas gracias, Pau, y nos veremos. Nos veremos por ahí. Nos iremos viendo. Así que nada, te vemos. Un abrazo.